apoyarnos en los hombros de los que saben. Y esta reflexión que quiero compartir con ustedes justamente va a ser, vamos a pedirle ayuda a los tres últimos papas, ¿verdad? Vamos a reflexionar en torno al catecismo actual de nuestra iglesia, ¿verdad? Promulgado por el Papa Juan Pablo II. Y después algo también vamos a decir del Papa Francisco también, que acaba de fallecer, ¿verdad? Todos sabemos, y también vamos a pedirle prestar algunos pensamientos, algunas reflexiones al Papa Benedicto XVI. Esa es entonces la primera parte, una reflexión de por qué la importancia de la formación. Y la segunda parte ya vamos a ver algunos aspectos más prácticos, digamos, más relacionados propiamente tal con la escuela, un poquito la estructura en términos generales, y hacia el final de esta presentación entonces nos vamos a quedar con lo que empezamos hoy, que es la primera parte, la primera etapa de la escuela que corresponde a la formación para misioneros o formación misionera. Esa es la estructura entonces de lo que vamos a hacer ahora y bueno, partimos, ¿me ayudas por favor? Sí, Partimos entonces la reflexión, partimos, no se con la muestra. diapo, ya. Sí, por favor, Claudia. Ahí está. Partimos entonces la reflexión con el catecismo de la Iglesia Católica, el siguiente también, el siguiente clip, por favor. Con el numeral 30 del catecismo, ¿verdad? Que, si se fijan ustedes, ahí está en una parte, ¿verdad? Que más allá de los números y qué sé yo, no quiero que nos enredemos tanto. En la primera parte que se llama El hombre es capaz de Dios. De hecho, el catecismo de la Iglesia Católica parte así. El hombre es capaz de Dios. Bueno, ¿qué quiere decir esto de que el hombre es capaz de Dios? Eh, Dios nos creó de una manera distinta a como creó el resto de las cosas, de los animales, de los seres vivientes. Dios nos creó con la capacidad de alcanzar el conocimiento de Dios. Nos infundió en el corazón el deseo de Dios, ¿verdad? Y también nos entregó, nos regaló inteligencia para poder conocerlo, para poder finalmente responderle. Podemos responder en libertad, podemos responderle sí o no. Dios nos hizo libres, pero nos entregó todas las herramientas para poder conocerlo, ¿verdad? El número 30 del catecismo, entonces, parte diciendo que alegre es el corazón de los que buscan a Dios, ¿verdad? Se basa en el Salmo 105. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda, esta es la última segunda parte del numeral 30, pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros, ojo con eso, el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Somos todos corresponsables de todos, ¿verdad? Por eso el Señor nos invita a vivir nuestra fe en comunidad, ¿verdad? Uno de los pilares, por lo demás, de la espiritualidad agustiniana. Si nos vamos un poquito más adelante, nos vamos a la tercera parte del catecismo, ¿verdad? Al numeral 1783. Fíjense cómo se llama la sección. La formación de la conciencia. Por supuesto, yo me salté varios números y cosas, porque la idea es que no sea esto tan largo, pero en los números 1783 y 1784, el catecismo nos habla de que la conciencia se debe formar. La debemos formar para poder entonces tener finalmente una recta conciencia. Hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. El mismo número continúa. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos. Esta parte es importante. Aquí ya empieza a aparecer también las reflexiones que hizo Benedicto XVI en torno a la cultura, en torno al relativismo que estamos viviendo. Repito esta parte. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas
y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. Si nos detenemos un ratito nomás en esta última parte, ¿verdad? Tentados por el pecado a preferir su propio juicio y rechazar las enseñanzas autorizadas. Uno de los varios mensajes que queremos compartir con ustedes es este, ¿verdad? Y esto no lo tenemos que mirar así como de la platea. No tenemos que pensar que son todos los malos que están pasando por fuera a los que les pasa esto. Esto nos pasa a nosotros, esto me pasa a mí. Primero que todo, tentados por el pecado a preferir su propio juicio y rechazar las enseñanzas autorizadas. El número 1184 parte con que la educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Otra idea también bien importante, ¿verdad? Una tarea de toda la vida. Desde los primeros años despierta al niño al conocimiento y la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. Por eso la importancia de los padres, de los formadores, de los abuelos, de los adultos, ¿verdad? Una educación prudente enseña virtud, preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y los movimientos de complacencia, nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. Incluso medio poético este número, bien bonito, ¿verdad? Pero entonces que nos permita tener conciencia justamente de esto de que a nosotros nos puede pasar esto de que nuestra conciencia se vaya por cualquier lado, particularmente en los tiempos que estamos viviendo. En la próxima, por favor. A ver, el, a propósito entonces de esto de todos los peligros, a propósito de los peligros que estamos viviendo y afrontando como cultura, como sociedad, los queremos invitar a reflexionar un momento justamente en torno a este tema, los tiempos que nos toca vivir, el contexto sociocultural que ojalá nos despierte la inquietud y más que la inquietud, finalmente la necesidad imperiosa de que tenemos que formar. Porque en algún momento, ¿verdad? Si queremos realmente participar en el mundo, en distintas cosas, en nuestro trabajo, en la misma parroquia, en cualquier parte, en cualquier organización que participemos, realmente tenemos que dar razones de nuestra fe, razones de nuestra esperanza también, ¿verdad? En lo que se refiere al contexto social propiamente tal, eh, yo diría que la situación más benevolente de todas es esa. Hay personas, hay incluso hermanos que plantean, tienen dudas razonables, dudas, digamos, genuinas, honestas, de cosas que suceden, ¿verdad?, en la iglesia, de cosas que tienen relación con nuestra doctrina, que no la conocen, no la saben, pero lamentablemente es difícil ponerle un número, pero me atrevo a decir que no son la mayoría, ¿verdad? También tenemos un siguiente, por favor, una segunda situación, ¿verdad?, de indiferencia. Bueno, también podríamos decir que es relativamente benigna, indiferencia, simplemente no nos toman en cuenta, hay la indiferencia, hoy día a Dios simplemente se le quiere dejar de lado, ¿verdad? Es muy difícil, ¿verdad?, que en las instituciones públicas, en los colegios, qué sé yo, se hable de Dios y cuando uno dice que es creyente, ¿verdad?, uno parece un bicho raro, ¿verdad? Y en la tercera, que lamentablemente creo que es la más no sé si en realidad es la más abundante, pero es la que más se hace sentir y ver, se hace la presencia de la rabia que hay contra la iglesia, ¿verdad? En algunos casos, y solo en algunos casos, con razón, porque tampoco tenemos que, ¿verdad?, ser autocomplacientes, en algunos casos con razón. Pero hay mucho rechazo hacia nuestra fe, hacia nuestra doctrina. Y frente a eso, entonces tenemos que nosotros pararnos y defender nuestra fe.
En lo que se refiere a la parte cultural, por favor, en lo que se refiere a la parte cultural, aquí la verdad es que estamos viviendo una, ¿cómo decirlo?, una ensalada de cosas. Es una verdadera ensalada, así como una ensalada rusa que tiene, pero de todo, todo lo que podamos imaginar. Estamos enfrentando una serie de ideologías, ¿verdad? Ideologías, qué sé yo, políticas, ideologías que tienen que ver con la cultura, la ideología de género, etcétera, etcétera. Nos enfrentamos también a la nueva era. La nueva era es un fenómeno que yo creo que es digno de estudiar y de que por lo menos estemos conscientes de que existe. Porque pienso que uno de los peligros más grandes de la nueva era es que no se nota que está. Sin embargo, está por todos lados. Está en las costumbres, está en la música, está hasta en la comida. Está en la comida, está, qué sé yo, ¿verdad? Sectas que andan por todos lados, ¿verdad? Ofreciéndonos el oro y el moro. Y también estamos en presencia de la cultura de la muerte, pues, ¿verdad? Cuando uno dice que es pro vida y que es antiaborto, está en la cadena más absoluta. ¿Cómo se te ocurre decir eso, verdad? En los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo también una cultura del descarte. Ese término, ¿verdad? Lo repitió muchas veces el Papa Francisco, que el Papa descansa, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Él la propuso al mundo, la cultura del descarte, ¿sí? Muchas veces entonces hablando en contra del exceso del consumismo, la importancia excesiva que le damos al capital, a la plata, al dinero. El Papa Francisco profundizó mucho en ese tema. Y también estamos viviendo una cultura de la cancelación. No es posible que uno cuando diga algo que no está en concordancia con lo que hoy día se está diciendo, ¿verdad? Con la opinión única que se está tratando de imponer, uno prácticamente no existe, a uno lo quieren anular del mapa, ¿verdad? Exactamente. Quiero compartir con ustedes, a propósito de esto de la cultura del descarte, una noticia fresquita, ¿verdad? Para que esto sea lo más actualizado y dinámico posible. Una noticia del miércoles, antes de ayer, ¿verdad? De algo que sucedió en la Universidad Católica en Santiago, ¿sí? El titular de la noticia es, el rector dice, me parece la Cecilia Goloco, tiene que el rector dice, es violencia pura. Rector de la Universidad Católica acusa que cancelaciones en la universidad son una enfermedad. En conversación con el programa de streaming desde la redacción de La Tercera, el rector de la Universidad Católica, que asumió hace poquito, debe llevar como un mes, no sé, por ahí, Juan Carlos de la Hiera, se refirió a las discusiones sobre asuntos valóricos que se han dado en la Casa de Estudios y que han derivado en la cultura de la cancelación. En concreto, abordó una intervención, esto de las intervenciones que se hacen hoy en día, que se realizó en el campus San Joaquín de la Universidad Católica, precisamente en la comuna de San Joaquín, donde un grupo de estudiantes se manifestó en contra de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, FEUC, luego de que el organismo publicara un mensaje en apoyo a la defensa de la vida. En el marco del Día del Niño que está por nacer. ¿Sí? Claro, justamente. ¿Por qué cancelar eso acá? Tal cual, justamente. En este escenario, De la Hiera señaló que el espacio que hay para la cancelación en la universidad tiene que ser cero. O sea, tolerancia absolutamente cero. La cancelación es verdaderamente una enfermedad hoy día de las universidades. Y esto de que estoy dando la noticia yo que tiene que ver con la universidad, no lo tenemos que ver tan lejos. Lo vivimos a diario. Nosotros como católicos comprometidos, por lo menos que queremos comprometernos, tenemos que estar conscientes de esto. No nos pueden cancelar porque decimos que somos creyentes. No nos pueden hacer pasar por giles. Perdónenme el francés, ¿verdad? Yo uso muchas palabras en francés para que se entienda, para que se entienda el concepto. No nos pueden hacer pasar por giles. No. Nosotros tenemos que alzar nuestra voz. Y para eso tenemos que estar lo más
por menor posible. Entonces, la próxima vez que le digan, no, pero si tú eres católico, aquí no sé, aquí la religión nada que ver, no seamos pavos, o otra palabra francesa, no seamos pavos, no seamos quedados. Tenemos que levantar la voz. Claro, pero no vamos a levantar la voz por lo que me tinque. Tenemos que levantar la voz por lo que sé, por lo que yo aprendí de mi iglesia. No de la opinión que yo tenga o que se me ocurrió de un día, amanecí con una pata y pienso una cosa y después me levanté con la otra pata el otro día y pienso otra cosa. La importancia de la formación. La siguiente, por favor. El Papa Benedicto XVI, por allá por el año 2006, ¿verdad? Decía lo siguiente a propósito de este contexto cultural que estamos viviendo. Profundizar en la fe es una necesidad para poder resistir a la tentación de volver a las prácticas antiguas o al atractivo de las sectas. Y sobre todo para dar razón de la esperanza cristiana. Eso es un término, una frase muy bonita. Para dar razón de la esperanza cristiana. En un mundo complejo en el que es preciso afrontar problemas nuevos y grandes. Problemas nuevos y grandes. Estamos hablando de 2006. Entre, digamos, creo yo, entre el 2000 y el 2025, el cambio cultural ha sido, pero salvaje. Todas las cosas que han pasado en estos 25 años, ¿verdad? Y el Papa Benedicto se daba cuenta de eso. Y bueno, a propósito del Papa Benedicto, también permítanme compartir eh, otra reflexión que él hizo en un momento muy hermoso de nuestra historia como iglesia. Voy a compartir una parte de la homilía que el Papa Benedicto hizo, en realidad no siendo Papa, porque esta homilía la hizo en una misa que tiene un nombre bien especial, Pro eligiendo pontífice, que fue el día anterior que lo nombraron, que lo eligieran como Papa. Sí. Es decir, el día 18 de abril de 2005, ¿verdad? Lo hizo en su calidad de decano del Colegio Cardenalicio. Al otro día entonces lo iban a nombrar. ¿Sí? La parte que quiero compartir con ustedes es la siguiente. Por supuesto, hace todo un análisis de todas las lecturas, pero eh, dice lo siguiente. Eh, Detengámonos, dice el Papa Benedicto XVI, solo en dos puntos. El primero es el camino hacia la madurez de Cristo. Así dice, simplificando un poco el texto italiano. Según el texto griego, deberíamos hablar más precisamente de la medida de la plenitud de Cristo, a la que estamos llamados a llegar para ser realmente adultos en la fe. Ahí aparece una idea importante. Para ser adultos en la fe. No deberíamos seguir siendo niños en la fe, menores de edad. ¿En qué consiste ser niños en la fe? Se preguntaba en ese momento. San Pablo responde, significa ser llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina. Lo repito. ¿Verdad? Leyendo a la carta, esto está en la carta a los Efesios. San Pablo dice, significa ser llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina. ¿Cuál? Sí, claro, Efesios 4, capítulo 4, el versículo 14. ¿Cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas de pensamiento? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada, ahí utiliza la misma palabra que San Pablo, ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo al otro, de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical. Esto es para leerlo con calma, yo lo invito a que después la vean, la completa. Del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, nueva era. Del agnosticismo al sincretismo, mezclar cuestiones, hacer una ensalada y quedarme con lo que más me gusta, etcétera. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tiende a inducir al error. A quien tiene una fe clara según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo.
¿Cómo se te ocurre que vaya a pensar eso? Es posible. Mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser una única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo y esta idea la trabajó mucho el Papa Benedicto XVI, una dictadura del relativismo. Dictadura del relativismo, ¿verdad? Que no reconoce nada como definitivo y que deja como única medida solo el propio yo y sus antojos. Uno, la verdad, que podría estar hasta las 4 de la mañana aquí hablando del Papa Benedicto XVI por su profundidad, pero bueno, quería compartir eso respecto de la importancia entonces de la formación. Por favor, la siguiente. Eh, hemos citado, ¿verdad?, de alguna manera al Papa Juan Pablo II, al Papa Francisco y al Papa Benedicto XVI, y ahora vámonos un poquito más cerca. Hace hartos años ya, ¿verdad? Oh, claro, exactamente. Ahora vamos a hablar de un cardenal que conocemos acá en esta zona, ¿verdad? A ver, ¿cuándo fue esto? El sínodo que tuvimos acá en Concepción se realizó entre el 2013 y el 2016. Mayo de 2013 a mayo del 2016, ¿verdad? En ese momento, por supuesto, estaba encabezando nuestra diócesis, don Fernando Chomalí, ¿verdad? Un papable, como dice justamente. Y claro, solamente quiero recordar de uno de los documentos finales de ese sínodo, las constituciones post-sinodales, que las trabajamos bastante en la parroquia. A lo mejor podríamos haber hecho más, pero por lo menos intentamos hacerlo. La indicación pastoral número 6. Las indicaciones pastorales son las tareas que el obispo nos dejaba a los integrantes de la diócesis, a los miembros de la diócesis, ¿verdad? Si lo recuerdan ustedes, no era si queríamos o no, era una indicación del pastor y teníamos entonces que intentar llevarlas adelante. La indicación pastoral número 6 se llama formación permanente, derecho y deber del pueblo de Dios. Es cierto, dice la introducción de esa indicación pastoral, es cierto que se han hecho grandes avances en la formación permanente del personal consagrado y de los laicos. Esta experiencia ha de ser fortalecida aún más en clave misionera. Ojo con eso, aún más en clave misionera. Todo esfuerzo que se haga en esta materia vale bien la pena y todos hemos de colaborar para que todo católico, independientemente de la situación en la que se encuentre y el lugar donde viva, tenga acceso a una gama de posibilidades para formarse. Requerimos católicos maduros, no niños, como decía San Pablo, ¿verdad? En la fe, donde el encuentro con Cristo los haga querer conocer más las ciencias sagradas en todas sus expresiones. Después viene otra parte que no corresponde porque ya tiene que ver más que nada con la estructura que teníamos como diócesis en ese momento, pero la idea central cuál es que está más viva que nunca, a pesar de que estamos hablando de nuestro anterior arzobispo, ¿verdad? La necesidad, la importancia de formarnos y que todos somos responsables, ¿verdad? Porque la formación no va a caer así nada más que como formar, ¿sí? Y la importancia, entonces. En la siguiente entonces, a ver, con todas estas, no sé, consideraciones, reflexiones en mente, yo los invito a que después ustedes puedan seguir, ¿verdad? Profundizando, leyéndolas más, la misma homilía de Benedicto XVI, qué sé yo, el mismo catecismo. Eh, creo, esperamos, ¿verdad? Que esta invitación que estamos haciendo como parroquia no se tome como una cuestión, como una obligación, sino que realmente que lo citamos como una necesidad. Y también pensando a lo mejor, no lo sé, no sé exactamente, pero los que están aquí hoy presentes probablemente puedan estar ya pensando en el trabajo de misiones. Cuando nos toque misionar, no vamos a misionar a los muebles, nos vamos a encontrar con personas de carne y hueso que tienen sus dudas,
que nos van a preguntar sobre qué pensamos, no sé, de la eutanasia, por ejemplo, por poner un tema cualquiera. Entonces, tenemos que tener criterios comunes y esos criterios no tienen que ser nuestros. Esos criterios tienen que estar fortalecidos por la doctrina de la Iglesia Católica, a la cual adherimos libremente. Nadie nos obliga a estar aquí, ¿verdad? Nadie. Entonces esa es la idea. Cuando salgamos a visitar a los hermanos, lo primero, lo primero en la misión es compartir el encuentro que hemos tenido con Cristo. Pero ese encuentro va a ser tanto más profundo cuanto más lo conozcamos. Cuanto más lo conozcamos. Y tenemos muchas posibilidades para conocerlo. La escritura, los documentos magisteriales, los documentos relacionados con la escritura agustina, etcétera. ¿Verdad? Entonces, a partir de esta breve reflexión, digo breve, a lo mejor no es tan breve, pero breve en comparación con la cantidad de documentos que hay, pasamos entonces ahora a comentarles un poquito de qué se trata ya propiamente tal la Escuela de Formación Pastoral. Ahí está la Escuela de Formación Pastoral de nuestra parroquia. Es una instancia transversal. Evidentemente, la idea es que esto llegue a todos, para todos. Responsable de la formación permanente de todos sus agentes pastorales. De todos. Ahora, eso que dice ahí de todos, ojalá que, insisto, esto se tome como una invitación. No es que nosotros vamos a estar con un lazo así agarrándolos. No. Es animarlos a que se entusiasmen con esta idea. La siguiente, por favor. La escuela de formación está al servicio de todas las áreas pastorales, ¿verdad? Estoy tomando aquí la estructura que tenemos actualmente, que nos dimos todos, ¿verdad? A partir de los nuevos estatutos, ¿verdad? La pastoral de liturgia, la pastoral de catequesis, evangelizadora, pastoral social y la pastoral juvenil. Y por supuesto, entonces, a partir de, entonces, de este servicio que la escuela quiere dar, poder llegar a todos los feligreses, a todos los hermanos que formamos parte de esta comunidad parroquial. La siguiente. Si nos recordamos, si voy a citar aquí, ¿verdad?, el artículo 8 de los estatutos parroquiales, en el primer número 1, quiero decir, el objetivo general. ¿Cuál es el objetivo que tenemos como parroquia, que nos impusimos como parroquia? Propiciar el encuentro con Cristo, tanto en la dimensión personal como en la comunitaria, promoviendo la participación y la comunión a la luz del carisma agustiniano. De esta forma, colaborar en la extensión del reino que nos conduzca a la vida eterna. Entonces, como decía yo hace unos poquitos minutos, ¿cuál es la idea? Por supuesto, el encuentro con Cristo es una experiencia personal, como lo decía el Papa Benedicto, todo esto. El Papa Benedicto decía en una entrevista, que por ahí no recuerdo exactamente en qué momento fue, le preguntaban, bueno, ¿qué es el cristianismo? Y él decía, bueno, el cristianismo no es un conjunto de normas, no es un conjunto de preceptos que hay que cumplir por cumplir. El cristianismo es el encuentro con una persona. Es el encuentro con una persona con mayúscula, por supuesto. De una persona con minúscula con una persona con mayúscula. Eso es el cristianismo. Para que ese encuentro sea provechoso, sea fructífero, tanto mejor será mientras más conocemos a la persona con mayúscula. Si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a amar? No lo conocemos. No tenemos idea cómo actúa. No tenemos idea qué haría en mi lugar, como decía el Papa, el padre Gustavo, ¿verdad? Entonces, la escuela de formación pretende ser un aporte importante al objetivo general que nos hemos dado como parroquia. Propiciar el encuentro con Cristo tanto a nivel personal como comunitario. En la siguiente, la escuela tiene tres grandes objetivos que son, me parece, bastante claros y evidentes. En primer lugar, dar formación permanente a los agentes pastorales de toda la parroquia, es como evidente. También, en segundo lugar, profundizar en los principales documentos magisteriales relativos a la formación misionera, catequética y pastoral. ¿Sí? Entonces aquí ya se vislumbra un poquito la estructura de esta escuela. Vamos a hacer este trabajo en tres etapas. La que estamos partiendo ahora, la formación misionera, luego viene la formación para catequistas y finalmente la formación para agentes en general.
Y como tercer objetivo, entregar herramientas teórico-prácticas a los agentes pastorales para que puedan dar un mejor servicio pastoral. ¿Para qué? Para que el servicio que damos, ¿verdad? No sea lo que se me paró el moño, otra palabra francesa. No, para que sea lo que la iglesia me está pidiendo. No lo que yo quiero, no lo que se me ocurre a mí. En la siguiente, ahí está entonces, hay un esquema, ¿verdad? A modo de esquema, la estructura de esta escuela. La hemos dividido en tres niveles. El primer nivel, que estamos iniciando hoy, le llamamos Fe y Caridad. El segundo nivel le llamamos San Agustín y el tercer nivel le llamamos Papa Francisco. El siguiente clip, el primer nivel corresponde entonces al año 2025 y considera la formación misionera. ¿Por qué se llama Espericaridad? Los mártires, ¿verdad? Mártires Agustín. Y bueno, aquí vamos a tomar como texto base el documento de Aparecido. Discípulos y misioneros de Cristo. El segundo nivel, que hemos llamado San Agustín, la formación para catequistas, que está programada para que se desarrolle en el 2026. Le llamamos San Agustín porque vamos a tomar como texto base de todas las cosas tan profundas y hermosas que nos dejó San Agustín. Hay un texto que es el de Catechizandis Rudibus, ¿verdad? Que es una carta sobre la catequesis, ¿verdad? Es una carta, bueno, no podría ser de otra manera, muy, muy profunda. A mí me llamó la atención de lo que he leído, de lo que leí, que se nota el lenguaje antiguo. Estamos hablando del año 400, ¿verdad? Sin embargo, el contenido, más allá del lenguaje de antiguo, es absolutamente actual. Lo podemos aplicar perfectamente entonces a nuestra realidad. Y en tercer lugar, tercer nivel, el nivel Papa Francisco, proyectado para el año 2027, ¿verdad? Corresponde a la formación para agentes pastorales en general, y el texto base ahí entonces será la carta del Papa Francisco Evangélico. ¿Sí? Esa es entonces la estructura general. La siguiente, ahí está, les presento los profesores de esta escuela, partiendo por la hermana Ana María Guantay, que ella nos va a dar la clase hoy después de un descanso. El padre Jorge Barrero, el padre Juliano, Jaime Brillón, Alejandro Sáez, diáconos, y bueno, también ahí me va a tocar algo, también compartir con ustedes alguna clase más. ¿Sí? Esos son entonces las personas que vamos a estar a cargo de la formación. En la siguiente, para ir entonces ya hemos ido de lo más general, ahora nos vamos a lo más particular. Quiero presentarles en términos generales la malla curricular del primer nivel, que es la formación misionera, que estamos partiendo ahora. En el primer trimestre, recuerden que esto está programado para todo el año 2025. El primer trimestre, entonces, estaríamos partiendo, o mejor dicho, ya partimos hoy, en abril, 25 de abril, ¿verdad? Donde la hermana Ana María nos va a hablar en un ratito más de los discípulos misioneros. Todo el lenguaje de la primera etapa para misioneros está inspirado, basado en, insisto, el documento de Aparecido. ¿Sí? Aquí vamos a ver temas como la realidad que nos interpela como misioneros, la alegría de ser discípulos misioneros. También el Papa Francisco hablaba mucho de eso, de la alegría, no solo de ser misioneros, sino que partiendo por ser católicos. Ay, nos dejó tantas palabras nuevas, tantas palabras provocadoras el Papa Francisco, provocadoras en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Nos decía que no anduviéramos con cara de vinagre. La alegría de ser católicos, la alegría de ser misioneros, ¿verdad? La vocación de los discípulos misioneros hacia la santidad, sí, hacia la santidad. Y este primer trimestre entonces está terminando el día sábado 28 con un retiro espiritual. El segundo trimestre, por favor. En el segundo trimestre se consideran temas relacionados con las personas, con las familias, con la cultura que nos toca vivir, ¿verdad?
Por ejemplo, la comunión de los discípulos misioneros. ¿Cómo está la comunión? ¿Estamos viviendo la comunión? ¿Sabemos lo que es la comunión? ¿Sabemos la importancia de trabajar por una buena comunión? ¿Verdad? El reino de Dios, la promoción de la dignidad humana, nuestros pueblos y la cultura, familia, personas y vida. En este trimestre vamos a ver los temas de contingencia que mencioné hace un ratito, ¿verdad? Para que tengamos, a ver, el criterio común lo tenemos, o lo deberíamos tener, el problema es que no siempre lo conocemos. ¿Qué decimos cuando nos atacan, así como le pasó a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica? ¿Qué decimos? ¿Qué vamos a decir? Ah, no, si sé que puede ser que en algunos casos podemos pensarlo. Y el trimestre termina en un ratito también el día 27 de septiembre. ¿Sí? Y finalmente, el tercer trimestre de esta tercera etapa parte con un par de talleres prácticos de apologética, defensa de nuestra fe, ¿verdad? Los dos primeros días, el viernes 10 y el viernes 24 de octubre, y luego siguen otros temas también muy importantes como que tienen relación con la organización territorial, ¿verdad? Cosas más prácticas. Este tercer trimestre es un poquito más práctico. ¿Cómo organizamos, cómo nos dividimos San Pedro de la Paz, por decir así, ¿verdad? En términos bien, bien concretos? Y estamos terminando el día viernes 5 de diciembre con una ceremonia de finalización de la etapa de formación misionera. En la siguiente, entonces, voy finalizando ya con algunos aspectos administrativos, algunos aspectos prácticos, si ustedes quieren. Eh, como ya se pudieron dar cuenta en la malla curricular, las clases serán el segundo y el cuarto viernes de cada mes entre 20 y 21:30 horas. Un segundo aspecto importante, a ver, aquí quiero compartir con ustedes algunos asuntos que después de la reflexión que intenté compartir, pues puede que parezcan muy superficiales, pero para el día a día, para el buen funcionamiento de la escuela, son importantes. Tenemos que poner atención a estos detallitos. El segundo, por favor, aspecto administrativo, entonces, bueno, y siempre que uno habla de estas cosas, no es muy agradable, digamos, ¿verdad? Pero las cosas para que queden claras, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Para que le demos un mínimo de seriedad a este proyecto que estamos partiendo en la parroquia, ¿verdad? Se va a exigir un 75% de asistencia. Y por eso es que tenemos que inscribirnos, por eso tenemos que anotarnos en la asistencia del día que corresponda. No es por ponernos desagradables ni pesados, pero un mínimo de seriedad, de compromiso para esta idea que estamos partiendo hoy, ¿verdad? En concreto, en el caso de la tercera etapa, son 14 viernes, eh, 14 por 0,5 da 10,5. O sea, perdón, dije mal, 14 por 0,75 da 10,5. O sea, hay que venir a 11 clases. O sea, podemos faltar a 3. Podemos faltar a 3. ¿Ya? Evidentemente, si de repente pasa algo, no sé, no pasa nada, pero estamos abiertos a conversarlo, si se puede. Sí, tomen, claro, claro. Sí, claro, por supuesto. No, por supuesto, por Zoom, claro que vale, claro que vale. Sí vale, sí vale la discusión. Y ahí tengo el tercer clic que le pido al padre Julián. Siempre que sea necesario, por supuesto, también vamos a tener la posibilidad de asistencia por Zoom, pero queremos promover encontrarnos. Queremos promover estar aquí, todos. Pero tampoco podemos ser tan giles, voy a usar el francés otra vez, no podemos ser tan cerrados, no podemos ser tan brutos de no darnos cuenta de que, por ejemplo, ayer, el agua que cayó, ¿verdad? Cayó hasta agua en poquito tiempo, tenemos la posibilidad de Zoom, pero fíjense también, por favor, en el detallito que está ahí entre paréntesis. ¿Ah? Porque, claro, porque no debemos caer, por favor, partiendo por mí, en pensar que aquí estamos los buenos. No. No, ¿cierto? No. Yo tampoco. No, yo no. Entonces, un mínimo de respeto para la persona que está hablando, para el profesor que le toque ese día, ¿verdad? Tener la cámara encendida, porque claro, me conecto y me voy a ver la serie de moda, de turno, o me voy a tomar once, o voy a comer.
No, vamos a pedir esos detallitos que yo creo que aportan a la convivencia. Y en el cuarto, eh, en la reunión de coordinación que tuvimos hace poco, nos queremos también, de alguna manera, poner a disposición para las personas de las comunidades que les cuesta mucho volver. Estamos hablando de las 21:30. Estamos hablando que en condiciones ideales vamos a terminar a las 21:30, ¿verdad? Pensemos en mayo, pensemos en junio, pensemos en julio. No es fácil la cosa. Entonces, les vamos a pedir que nos digan con total libertad, ¿verdad?, quiénes necesitan locomoción de regreso. Y nosotros nos vamos a encargar, ¿verdad?, de eso, de poder ayudar a ese grupo. ¿Cierto? Consulta, las clases van a ser todas sincrónicas, o sea, Sí, de tanto por Zoom. sí. No, no hay la posibilidad de que sean asincrónicas como se conversó en alguna oportunidad. Podemos conversarlo, pero no está la idea. Que queden grabadas, uno puede ver en otro momento, Que no queden grabadas y que después se puedan ver. Asincrónicas, claro. Se está grabando por lo sí, se está grabando. Sí, Sí. exacto. o sea, no tanto por el paso. A veces por temas laborales. Está bien. Efectivamente, puede quedar como una herramienta más pasada para leer, pero la idea es que estemos presentes ese día, ya sea en la parroquia o por Zoom, ¿verdad? Esa es la idea. Sí, ese es el recurso, digamos, para quien efectivamente no puede de ninguna de las dos formas, pero después puede ver la clase así de forma sincrónica. Sí, correcto. Sí. Y por eso es bien importante que nos dejen sus datos. Se está haciendo correr una hoja. ¿Qué dice la hoja? Nombre. Está el WhatsApp. Sí, al WhatsApp. Agréguenlo. Ya, pero lo vamos a agregar en el espacio que tenemos a continuación. Ahí podemos agregar el correo. No, no, que yo hice. Pues, no hable. Quise, pregunté si alguien no se inscribió. Si alguien no se inscribió, yo pensé que estábamos hablando de este. Aquí está. Nombre completo, teléfono, correo electrónico, servicio que resta en la comunidad y comunidad. ¿Y cuándo? Sí. No, ahora se va a usar. Ya, entonces le hacemos correr ahora en el café. Eso. Eso. Y parece que estamos. Y recuerden que en cada ocasión va a haber también un break. Eso también es importante, así que traigan su colación para el recreo. Muy bien. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Bien, entonces, a continuación vamos a hacer un merecido break y aprovechan entonces de inscribirse con la hoja que se está haciendo correr y después viene entonces inmediatamente la presentación de la hermana Ana María, a quien vamos a presentar en su debido momento. Eh, Pido que los que están en el Zoom se identifiquen y pongan nombre completo, el número de WhatsApp y el correo electrónico para ir rellenando esa ficha desde acá. Y la comunidad también. Y la comunidad a la que pertenece también, por favor. ¿Ya? Entonces, ahora un pequeño break y volvemos en ¿cuánto? ¿Cinco minutos? Ya. Perfecto.
Pero claro que sí, pues. Claro. Yo me inscribí, pero como que me quedo grande La si tecnología. acaso no. Sí, por favor. Estamos. Sergio. ¿Sobrevivió? Está grave. Oh, 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 oh. Pero usted tiene un casino ilegal, ¿qué me dice? Oh, ¿cuánto gano dinero? ¿Cuánto dinero gana? No entender, no entender nada. Me encantan esas máquinas, weón. A mí me gustan.
Pero ni mirarla, weón. Pero mira esto, ¿Ah? mira este casino clandestino. Igual está bastante más elegante que esas otras cagantes salas de máquinas. Mira. Pensa la mea weá, weón. Alguien tiene por ahí el micrófono abierto. Sí, porque yo con la Paula y Bien, volvamos. Tu hermanita. Acá para que las vea. Acérquense aquí a esta cámara. Acércate para que te reconozca. Anita María, mira quién. Hola, buenas noches, no sé si me escuchan. No, deja encendido nomás la luz. Sí, 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 escuchamos, hermana. Ok, Espera un poquito. La salida del audio la voy a poner por el televisor. A ver. El audio para que se escuche. Eh, audio, aquí está. Audio, altavoz. Ahí está. Hermana, a ver, saluda por favor. buenas noches, Ahí sí, ¿me escuchan? perfecto. Ahí sí, Qué lindo excelente. ver a alguna gente querida por ahí. Y también veo que comen rico, ¿eh? Desde hace rato que están ahí moviendo la mandíbula. Bien, vamos a presentar a la hermana para la clase inaugural. Bien, eh, quiero dejar con ustedes a la hermana Ana María Guantay, que es la superiora de las Agustinas Misioneras de la Argentina. Eh, ella incluso en algunas ocasiones vino a nuestra provincia para predicarnos los ejercicios espirituales. La verdad que es una hermana muy querida por nosotros, al igual que todas las agustinas misioneras, debo decirlo. Les debemos mucho a las agustinas misioneras, la verdad, por su paso en Chile particularmente, en nuestra parroquia Buen Pastor y sus comunidades, así como también en San Agustín de Concepción, donde pudieron servir particularmente en el colegio. Eh, entonces la hermana Ana María Guantay forma parte también, como se ha señalado,
de nuestro equipo docente, en donde ella también va a tener un protagonismo respecto de las distintas formaciones que vamos a dar durante el presente año. ¿M? Entonces, sin más preámbulo, dejo con ustedes a la hermana Ana María, la recibimos con un cariñoso aplauso. Buenas noches. Voy a compartir este primer tema de la escuela. Ya Nicolás ha puesto un marco de referencia por el cual donde transitaremos en este año y sencillamente voy a arrancar con el tema porque sé que es viernes, se ve que hace frío por ahí y entonces, bueno, quiero convidar este primer tema que lo nombramos los discípulos misioneros. Voy a compartir pantalla para darles un poco el camino por donde vamos a ir. A ver si ya lo tenía puesto. Abajo donde dice compartir, para compartir pantalla. Ah, mira. ¿Estamos? Sí, muy bien. No sé si Habría que se ve agrandar. bien. Sí, se ve bien. Y Perfecto. agrandar nomás la presentación. Ah, Ok, ahí está. ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Poner esto en uno solo. Ahí estamos. Bueno, el primer tema en el cual queremos como abordar en esta noche es el tema de los discípulos misioneros y yo le aumenté ahí llamados a dar la vida, porque en el primer bloque, o en el primer año, es tener como referencia a dos mujeres discípulas de Jesús, que son Esther y Caridad, nuestras hermanas, ya hermanas de todos, eh, que han dado la vida en Argelia en un contexto muy concreto. Entonces, vamos a tener como referencias a ella, por eso puse llamados a dar la vida. Y Nicolás nos habría expresado que como el hilo conductor de, este, de esta primera parte de la formación tiene que ver con un documento que es el documento de Aparecida, que se hizo en el 2007 en Brasil, concretamente en Aparecida, por eso tiene ese nombre, ¿no? Entonces, me gustaría como partir con esta provocación que nos hace este texto que dice que conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Y darlo a conocer con nuestra palabra y obra es nuestra mayor gozo, nuestra mayor alegría. Es un regalo conocerlo, encontrarnos es lo mejor que nos ha pasado y darlo a conocer es la mayor alegría que podemos tener. Entonces, fíjense que este término, así como el registro de decir discípulos misioneros, es como el nombre y el apellido aparecen ya en Aparecida. Y hoy estamos despidiendo a nuestro querido Papa Francisco, ¿no? Fíjense que él tuvo un protagonismo muy importante en este texto y en esta experiencia, porque cuando tuvieron el encuentro en Aparecida y sacaron todas estas reflexiones, fueron base para 10 años después cuando el Papa Francisco asume su pontificado. Hay muchas expresiones, la iglesia en salida, no ser autorreferencial, iremos reconociendo varias que ya estaban acá y que luego la tomará el Papa para toda la iglesia.
Esa es la riqueza de conocer a Jesús en un contexto de América Latina, y luego eso se expande a toda la Iglesia Universal. Es un regalo el poder ser testigo de eso y constatar que la experiencia de este Jesús que nos seduce pueda ser riqueza después para toda la iglesia. Entonces, yo voy a tomar como guía algunas referencias del primer bloquecito de este documento, que hace referencia a vivir como discípulos misioneros, y luego también voy a tomar como testigo estas dos hermanas nuestras, Esther y Caridad, compartiendo algunos momentos de ellas donde realmente revelan la calidad de discípulas y de misioneras que son, y que fueron y que son para nosotros hoy. Entonces voy a darles a conocer como el camino que vamos a recorrer. Son 6 puntitos en los cuales me voy a detener. Esto llevaría a ahondar mucho, pero solo es la introducción de esta primera etapa de formación. Entonces, el primer punto va a ser, todo se inicia con un encuentro, ahí nos vamos a zambullir en la experiencia del encuentro con Jesús. Hay que aprender de Jesús para vivir como Él. Esta experiencia no se hace solo, sino se hace con otros, por lo tanto estamos invitados a la experiencia de la comunión con todos, sin tener miedo al otro. Eso nos invita necesariamente a salir en misión. Y acá, sin regreso, pongo yo. Y el llamado a nosotros hoy, esta experiencia de Esther y Cari, ¿a qué nos está provocando hoy, no? Entonces, vamos a ir como ahondando ya en cada uno de estos 6 pasitos. Son algunos rasgos, algunas notas que vamos a tener en esta noche, como una apertura. ¿No? Cuando se abre una obra, es una apertura donde se ve el marco general, y luego cada encuentro que sigue va a ir ahondando en alguno de estos aspectos. Entonces vamos al primero, y ya Nicolás nos decía y hacía referencia al Papa Benedicto, que ser discípulo es aquel que se deja atraer por una persona y lo sigue. Entonces él decía, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por un encuentro con un acontecimiento, con una persona. En el fondo, es decir, aquel que ha sido tocado por Cristo, aquel que se ha dejado encontrar, lo sigue y lo anuncia. ¿Cómo anunciar hoy a Jesús? Yo siento en este tiempo que hay una gran sed de Dios, y los seres humanos buscamos a Jesús, buscamos a Dios, buscamos a ese ser trascendente a tientas, y vamos como ensayando diversos caminos. Pero tenemos el mayor camino, que es Jesús mismo. Él dijo, yo soy el camino. Entonces, nuestra comunidad cristiana tiene esa gran riqueza de tener el camino, que es Jesús. Entonces, no se trata de hacer cosas, sino vivir desde el encuentro con una persona que me transforma, que me impulsa, que me lanza, que me invita a salir, no a quedarme. Y también es ser discípulo, en el fondo, no es una tarea, sino es un modo de ser, es un modo de vivir. En el fondo, ser discípulo es vivir en clave de seguimiento, con los ojos abiertos y con el corazón inquieto, como comunidad agustiniana que somos, ¿no? Ojos abiertos para contemplar la realidad y descubrir
por dónde Dios está pasando y seguirlo con ese corazón inquieto. Yo los invito en un momentito que hagamos experiencia recordemos la experiencia de cuando nos encontramos nosotros con el Señor, cuando nos encontramos con Jesús. Que hagamos memoria así como lo hicieron los discípulos Andrés y Juan cuando Jesús les dijo, ven y verás. Y ellos dijeron, y eran como las 4 de la tarde. Para algunas personas hubo una sola vez, una cita a las 4 de la tarde. Y eso les transformó la vida. Y a partir de ahí hubo muchas 4 de la tarde. Y seguirá habiendo. ¿Cuál fue o cuáles son nuestras 4 de la tarde en nuestra experiencia de encontrarnos realmente con Jesús? Que es una persona, es un acontecimiento que me ayuda a vivir descentrada de mí y centrada en Él, en su proyecto, en su modo de revelar cómo Dios nos ama a los seres humanos. Entonces, queremos descubrir algunas actitudes, algunos rasgos esenciales. Son algunos rasgos, son estos que voy a compartir nada más. El discípulo escucha de forma radical la palabra. Esa es la fuente, ese es el alimento que tiene. El discípulo escucha, no es protagonista, sino que se deja tocar por la palabra como María en la Anunciación para poder decir, hágase en mí como tú quieras, Señor. Hágase, me abro, me dispongo a que Dios haga esa obra. También como los discípulos de Maús, necesitamos volver al fuego de la palabra. No basta con saber cosas de Jesús, con saber doctrinas, no basta eso. Eso nos torna huecos. Hay que dejar que nos queme por dentro esa pasión, por revelar cómo Dios nos ama. La misión nace de ese fuego interior, no nace de cosas externas, nace de un encuentro con una persona. Pero también descubro mi discipulado a través de la experiencia de la vulnerabilidad y de la fragilidad asumida, cuando yo asumo mi vulnerabilidad, mi fragilidad, porque no somos perfectos. No vamos como superhéroes a enfrentar la realidad. No, no. Dios nos llama con nuestras heridas y nuestras dudas. No se trata de tener respuestas, sino de hacer un camino desde la propia pobreza. ¿Por qué? Porque allí podré experimentar ese abrazo de la misericordia que sana, que me pone en pie, que me ayuda a recuperar el sentido de lo que me pasa o de lo que estamos viviendo. Porque en el fondo nosotros no llevamos respuestas, sino que llevamos una presencia ¿sí? Que se traducirá en distintas formas, en distintas acciones. Pero también eso nos invita a caminar en la comunidad. Nuestra fe no es aislada, no es individual, porque nos entendemos con el otro. Nuestra fe es una relación. Por lo tanto, acá también Agustín se dejó encender por la comunidad.
nosotros como carisma agustiniano hay un corazón, el corazón de la comunidad, tener esa conciencia comunitaria. Pero no solo la conciencia comunitaria pensando en mi propia parroquia dentro, no, mi mente, mi corazón es descubrir que toda la realidad tiene que ver conmigo. Yo soy parte de esta comunidad humana, de esta comunidad cristiana. En la comunidad es donde se aprende, donde se comparte, donde se discierne y se vive la misión. Repito, no hay discípulos aislados como francotiradores. Ya el Papa Francisco nos decía, nadie se salva solo en los momentos muy difíciles que vivimos en la pandemia. Nos ayuda a tomar conciencia de la dimensión comunitaria de nuestra fe. Nadie se salva solo. Y ahora en este último tiempo, con este camino sinodal, tenemos que caminar juntos y juntas, donde todos, dijo 3 veces, sean parte, nadie quede fuera. Entonces la dimensión, la huella misionera agustiniana tiene un rasgo comunitario, si no, no es de Jesús. Y no está inspirado en Agustín, porque esa es la matriz agustiniana. Luego tiene que tener la pasión por el reino, por el sueño que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que Dios sueña para cada ser humano? No importa su raza, su credo, su religión, su condición social, no importa. Es lo que Dios sueña para cada hijo e hija que ha creado. No importa los caminos de búsqueda que tenga de llegar a Dios, le importa sus hijos y sus hijas. El discípulo misionero no anuncia una ideología, sino una persona. Vive con la urgencia del amor y la compasión. Por lo tanto, se involucra en las realidades del mundo, de cada situación, sobre todo de los más frágiles, de los más pobres, de los que están excluidos de la sociedad, de la comunidad parroquial, de la comunidad familiar, porque asume los valores de la justicia, de la ternura, de la verdad, de la paz. Y el Papa Francisco nos insistió del cuidado de la casa común, porque es la casa donde todos albergamos y vivimos, la gran comunidad. Ahí se expresa la pasión por el reino. Entonces toda la realidad me atraviesa y me interesa, porque todos estamos unidos y somos una red de hermanos y hermanas. Y luego, otra actitud del discípulo misionero es esa gran libertad interior, sencillamente porque estamos habitados por la presencia del Espíritu, por ese aliento vital, ¿eh? Que nos va liberando y va ungiéndome para liberar a otros, como le pasó a Jesús. No vive para agradar ni para ser reconocido. Las personas que viven para agradar y ser reconocidas no son libres. Estamos invitados a vivir libremente desde el Evangelio, en medio de nuestras contradicciones, porque en la contradicción, en el pecado, en la fragilidad, nos sale a abrazar la misericordia de nuestro Dios. Por lo tanto, el misionero
El discípulo misionero tiene los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Vive la alegría y la libertad interior, porque el Evangelio no se impone, el Evangelio se contagia, que es muy distinto. Se irradia, expande la presencia que nos habita, porque dentro nuestro está ese maestro interior, que es uno de los secretos que nos regala Agustín. Es un hombre que cultiva su interioridad, es una mujer que está arraigada en su interioridad. De ahí brota todo. Fíjense, así fue la vida de Esther y Cari. Ellas escucharon, se sintieron seducidas por Jesús y por eso entran en la vida religiosa, entran en la comunidad de las agustinas misioneras. Y son enviadas. El discípulo no se autoenvía, porque si no, deja de ser discípulo ya. Necesitamos ser enviados por Dios, por Jesús. Y ellas son enviadas a Argelia. Esther en el año 1975 y Caridad en el año 1958. A Argelia. Nuestra presencia misionera en Argelia data del año 1933, que también viviendo una situación muy difícil en España, las hermanas emigran hacia el norte de África y ahí se asienta la comunidad nuestra, en un contexto muy difícil también. Ambas van cultivando ese encuentro en su oración diaria, en su Eucaristía. Esther es enfermera, pero pasaba horas dedicada a cultivar esa relación con Jesús. Y Cari, una mujer sencilla, silenciosa, también se encontraba con Jesús, haciendo unas tareas humildes del hogar, de la comunidad, pero también con el corazón puesto en el mundo frágil, acompañando a las mujeres y a los ancianos. Entonces, el segundo rasgo es aprender a vivir como Él, aprender de Jesús para vivir como Él. Aparecida nos da como estas dos notas. El discípulo es alguien que se deja enseñar por el maestro para luego actuar como él actuó. El discípulo misionero es alguien que se deja configurar con Jesús. Nuestras hermanas aprendieron de Jesús para estar cerca de los últimos. Esther trabajaba en el hospital en Babelued, atendiendo con ternura a los musulmanes pobres sin distinción. No anunciaba a Cristo con la palabra, sino con gestos, con la caricia, con su entrega profesional, pero desde la compasión. Dicen, en el periodo de 1990, donde Argelia vive una guerra civil prácticamente en su propio país, hay enfrentamientos de grupos y aquellos que eran terroristas llegaban heridos al hospital. Los propios argelinos tenían miedo de atenderlos. Quien iba a atender a esos hermanos era Esther. No los miraba como terroristas, sino como hermanos que necesitaban ser atendidos. Caridad, Cari, como le decimos cariñosamente,
también vivía su servicio en la comunidad, creando un hogar, un clima de hogar en la comunidad. Su trabajo parecía también invisible, pero era vital, hacer que la vida en comunidad sea un lugar de fraternidad y de paz, sea un lugar de alegría donde las hermanas al regresar sientan que es un lugar de acogida y de descanso. El documento de Aparecida nos recuerda esto, que el discípulo es comunitario y que el amor al prójimo es el distintivo verdadero del discípulo. Pero esto nos invita esto no se hace de una vez para siempre, es un camino del cada día, de una conversión permanente, porque ir siendo discípulo de Jesús implica irse haciendo cada día para ir traduciendo su propia imagen. El tercer punto de nuestro camino es en comunión con todos, sin miedo al otro. El Papa Francisco nos recordaba que tenemos que acoger y entrar y incluir a todos, a todos, a todos, todos, nadie queda fuera, porque en el corazón de nuestro Padre Dios nadie queda fuera. Por lo tanto, estamos invitados a vivir y a celebrar la diversidad de modos, la diversidad como el Señor se va manifestando. Y en el caso, ¿por qué pongo acá lo interreligioso? Porque Esther y Cari, discípulas de Jesús, vivieron en un mundo musulmán. Entonces, la comunión que vivimos en nuestras comunidades nos capacita para entrar en diálogo con ellos, porque el otro camino religioso también está buscando al Señor. Y si todos lo buscamos, dialoguemos. Cada uno tenemos nuestros modos, formas, tradiciones, rituales, pero todos buscamos al Señor. Por lo tanto, la comunión es fuente y expresión de la misión, porque la misión es una misión trinitaria. He ahí la matriz nuestra. Y la fuente donde uno se nutre de la comunión necesita alimentarla y es la Eucaristía. Dirá Aparecida, es fuente y culmen de la comunión. Invitados a salir al encuentro del otro, sin miedo, sino al encuentro, la cultura del encuentro, de buscar puntos en los cuales nos unimos, no los que nos separan. Esther y Cari vivían en comunión con las personas de otra cultura, de otra religión. Su presencia en el mundo musulmán fue un signo y hoy siguen siendo un signo. Ustedes tienen la riqueza de que está Verónica Fontalba. Ella está en Argel y ella está viviendo esta experiencia con una radicalidad muy grande. No es fácil, pero sostenida por este Dios trino desde nuestra propia raíz, ahí hace posible ser signo, ser signo. Ellas están allí no para imponer, sino para acompañar, curar, servir. La comunidad cristiana en Argelia es pequeñita, es frágil. Intentan hacer una cosa y las normas sociales cambian.
Esther y Cari creían en el Evangelio. Por eso encarnaron el Evangelio en la ternura, en la paciencia, en la escucha humilde. Allá nosotros no podemos llevar ni siquiera la cruz, ni siquiera allá la Cruz Roja Internacional, que es un organismo que está en todos los países, allá no es Cruz Roja, es Media Luna Roja, imagínense. Ni siquiera podemos tener nuestros signos, pero el mayor signo es nuestro modo de vivir. Y eso es lo que atrae, eso es lo que despierta una pregunta y hace que diga, ¿y ustedes por qué viven así? ¿Cómo les pasaba a los primeros cristianos? ¿Y estos por qué viven así? Miren cómo se aman. ¿Por qué se aman así? Porque hay una experiencia de un Jesús que las ha enamorado, que nos ha seducido. Este testimonio nos desafía. ¿Nos animamos al diálogo en nuestras diferencias? ¿Vivimos la comunión como espacios de apertura? Cuarto paso es salir en misión y yo le puse sin regreso. Y ahora les voy a dar razón porque le puse ese sin regreso. La misión en el fondo es el corazón del discipulado, del corazón, porque es el corazón de Dios. Dios ha salido de sí mismo para llegar a sus hijos. Y por lo tanto, Dios no se ha reservado nada. Ha entregado su propio Hijo. Lo da todo por Cristo y por su reino. Por ende, por consecuencia, el discípulo está dispuesto a dar su vida por el Evangelio y el martirio será la expresión máxima del amor, la expresión plena del discipulado. ¿Y por qué digo sin regreso? Porque acá quiero compartirles las razones por las cuales nuestras hermanas dieron la vida en Argelia. Cuando comenzaron las amenazas de muerte, ellas recibieron la invitación de la embajada e incluso la congregación de que ellas podían volver a España. Pero ellas decidieron quedarse. Como comunidad se hizo un discernimiento porque nuestra superiora general les planteó, si ustedes sienten que deben volver a España y no quedarse en ese contexto difícil que vivía Argelia en ese tiempo, y que ya habían muerto varios religiosos antes, podían regresarse a España. Y les dijo la superiora general, yo no tengo autoridad para pedir que ustedes regresen, porque esta situación las lleva a plantearse lo central del seguimiento de Jesús. Entonces hicieron un discernimiento. Se juntaron todas las hermanas, varios días, en retiro y mirando por qué, dando razón de por qué se quedan o por qué se iban, si se tendrían que ir. Ellas dan estas razones. Esta frase dice, estamos en las manos de Dios y si nos pasa algo seguiremos estando en las manos de Dios, lo dijo Esther cuando el embajador de España le dice que podía ponerle una custodia cuando salga del hospital para regresar a la comunidad y ella le dice que no porque ella va a seguir caminando y yéndose en el autobús como todos los musulmanes que regresan del trabajo a su casa. Y entonces el embajador le dice, y si te pasa algo, estamos en las manos de Dios. Y si nos pasara algo, seguiremos estando en sus manos. Y la razón por la cual ella se queda, dice, sin duda para mí en este momento, que es difícil,
El modelo perfecto es Jesús. Sufrió, tuvo que vencer dificultades y acabó con el fracaso de la cruz del que nace la fuente de la vida. La pasión y el amor y ese encuentro con Jesús fue razón para permanecer en medio del conflicto, sabiendo que corría riesgo su vida. Por eso, siendo conscientes de que ya habían dado su vida en su consagración a la congregación, dice, nadie nos puede quitar la vida porque nosotras ya la hemos entregado. Ya la hemos entregado a la causa del reino y esa entrega se traduce todos los días, todos los días. Por lo tanto, el discípulo es el que está dispuesto a dar su vida. Ellas la dieron en ese momento, tuvieron el don del martirio. Otros no tenemos ese tipo de martirio, de imitar hasta derramar la sangre. Hay otros martirios que también nos toca vivir, pero cómo los vivimos y desde dónde los vivimos, nos tenemos que plantear. Todo discípulo de Jesús en un momento se debe hacer esa pregunta. ¿Cómo entregar la vida donde estoy, en el contexto donde vivo, donde trabajo, donde comparto la vida? Y ellas nos regalan como 3 claves de su discipulado misionero, estas hermanas. Una es permanecer junto al pueblo. El momento era muy difícil y una de las razones dijeron, nosotros vivimos igual que le pasó a Agustín. Cuando invaden los bárbaros el norte de África, Agustín podía retirarse. Como obispo lo podían ir a buscar y salir de ese conflicto, de esa invasión, y él no se va. Un pastor no abandona su rebaño. Entonces ella dije, nosotros somos hijas de Agustín, por lo tanto, no vamos a abandonar a nuestro pueblo cuando más nos necesita. No huyeron del dolor, lo abrazaron. Ser misionero no es irse lejos, en el fondo, es quedarse donde la vida clama, es quedarse ahí donde las papas queman. Ahora, ¿cómo quedarse? Otra clave que nos dan ellas es anunciar sin palabras. Ellas no hacían proselitismo. Su presencia, su servicio, su cariño era evangelio vivo. El evangelio es su persona, su modo de hablar, de hacer. Y otra clave de su discipulado misionero, que es un regalo para nosotras, es ofrecer la vida. Ellas no buscaron el martirio, pero vivieron con coherencia. Su sangre fue semilla como la de Jesús, porque nadie tiene mayor amor que dar la vida por los que aman. Su legado para hoy es, en este mundo donde la violencia y el miedo crecen, ser testimonio de luz, de paz. En nuestras realidades también estamos llamadas a quedarnos y a servir ahí donde Dios nos ha llevado. Quizás algunas llamadas para hoy, para nosotros, para nosotras, es la importancia de encontrarnos con Jesús para irradiar, para llevar esa presencia. Decía Agustín, todo en la búsqueda de Dios, decía que aquel hermano que primero lo encuentre, que lo comparta, para que todos adelantemos en esa búsqueda de Dios. Encontrarnos con Jesús hace que lo compartamos, porque no es para mí, es
para los demás. Y tiene sentido porque mi fe es comunitaria. Pero no se queda en la comunidad, sino que es en salida. El Papa Francisco se cansó de decir, salgan, no esperen que lleguen todos, salgan. Dios ha salido de sí mismo y ha llegado a nosotros. Salgan. Aparecida nos llama a superar de ser una iglesia autorreferencial. No podemos encerrarnos en nuestras seguridades, debemos salir. La iglesia de asumir esa actitud permanente de misión, de salir, pero salir también hacia el dolor de nuestro mundo y el dolor de nuestra casa común. Eso nos ha marcado ya el Papa Francisco y no hay que volver atrás. La misión no se hace desde arriba, sino desde el suelo, desde la vida herida. El discípulo misionero es quien huele el polvo del camino y se mezcla con el barro humano. ¿Para qué? Para ser una presencia compasiva que se quedan al lado de los más vulnerables. Ellas no se sentían superiores a los hermanos argelinos, estaban entre ellos, no sobre ellos. No querían hacerlos cristianos, quería que fueran fieles musulmanes, que pudieran encontrarse con ese Dios, Alá, el misericordioso, el tierno. Y ellas aprendían del pueblo argelino su fe, de su fe en Alá, de su dignidad, de su hospitalidad, porque la misión nacía del respeto y del diálogo y del encuentro y de esa experiencia de comunión. Por lo tanto, ¿cuáles serán nuestros lugares de misión hoy? La familia, el trabajo, la escuela, la parroquia, donde estemos, todos son campos de misión. A veces no es necesario salir a otro país. En mi caso, yo sí, porque tengo una vocación misionera, asumí eso, de ir a otro lugar, pero sí es necesario salir de mí misma, de mis esquemas, de mi visión, de mi punto de vista, de mí, todo mí. Parece que yo soy la única referente. No, salir para ir al encuentro del otro, para descubrir desde dónde mira el otro, desde dónde siente el otro, desde dónde ama y desde dónde busca a Dios también, para así hacer presente a Dios con gestos concretos de amor. Quería cerrar con una canción, un estribillo de la experiencia de nuestras hermanas. El domingo, Día Mundial de las Misiones, ellas rezaron y fueron a la Eucaristía. Al llegar al lugar donde se iban a celebrar la Eucaristía, recibieron los disparos por la espalda. Y el texto que habían leído antes de ir a la Eucaristía es un texto de Romanos. Nada, 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 nada nos puede separar del amor de Dios. Ni la tristeza, ni el sufrimiento, ni la dificultad, ni la muerte. Entonces, eso es como el corazón del discípulo misionero, descubrir
que nada nos separa del amor de Dios. Y nos urge que todo ser humano experimente eso. Todo ser humano desea amar y ser amado. Entonces, Nadie puede quitarnos la vida, nadie nos la quitará. Pues a ti, Señor, por amor te la ofrecimos, hoy por siempre en ti vivimos. Vivimos. Nadie puede quitarnos la vida, nadie nos la quitará. Pues a ti, Señor, por amor te la ofrecimos, hoy por siempre en ti vivimos. Vivimos. Nadie puede quitarnos la vida, nadie nos la quitará. Pues a ti, Señor, por amor te la ofrecimos, hoy por siempre en ti vivimos. Vivimos. Nadie puede quitarnos la vida, nadie nos la quitará. Pues a ti, Señor, por amor te la ofrecimos, hoy por siempre en ti vivimos. gracias por la escucha y por la paciencia en esta hora de la noche ya, viernes. Em, ¿Alguna pregunta, una resonancia o lo que quieran? No sé, Padre Juliano o Nicolás, que están en la coordinación. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento para decirla.
o ¿La alguna planteó? resonancia de lo que escucharon, o no, Eso. porque entiendo que la hora ya también. Un eco. Anita, a Sí, mí me quedó grabado lo que dijiste de la presencia, llevar la presencia, más que llevar respuestas, que de repente nunca vamos a tenerlas todas porque somos tan imperfectos, tenemos tanto camino por recorrer de la doctrina, digamos. Entonces, pero llevar la presencia, eso yo creo que es lo vital. Así como, bueno, al nivel de ustedes, la rutina misionera, yo creo que nos falta mucho, pero con la idea de misionar aquí en nuestra región, por ejemplo, quedarse con eso, de llevar la presencia de Dios por el propio encuentro que tuvimos personal con Él. Creo que eso es súper bonito, me quedó muy marcado. Y bueno, y abrazarte, agradecerte. Teníamos preparado, pensábamos que venía, así que teníamos preparado Un pedazo. el viernes para tremendo ganas no me faltan, pero acá estamos. te queremos mucho. Sí, Gracias, Lali. Con esto que decía Lali, hay algo que me quedó ahí que se los comparto ahora. Cuando uno está enamorado eh, de la persona, nos lleva a buscar, a conocernos, a formarnos, a saber más de él. Y de eso se trata, me parece, que este espacio de escuela de formación. En la medida que nos enamoremos más, en la medida que más experimentemos esa presencia, en la medida que más buscaremos dar razón de eso y buscar un lenguaje adecuado para que nuestra gente entienda este misterio que nos atraviesa, ¿no? Quizás a lo mejor a nuestra gente hay una serie de lenguajes que no les significan porque no saben, pero no porque es porque no tuvieron la posibilidad de comprender. Entonces, estamos exigidos a traducir la fe en un lenguaje que posibilite experimentar la presencia, reconocerla, valorarla, cuidarla. Y más. Los que están por Mañana no. Zoom también pueden hacer preguntas, ¿eh? Eso sí, si quieren, hagan Zoom. Nada me parece. Padre Anda a Juliano, decir. Sí, ¿quién? A ver, ¿quién pide la palabra? yo, Marcela Miller, del Zoom. Perfecto. Eh, Hola hermanita, buenas noches, muchas gracias por todo, muy, muy lindo. Le quería hacer una pregunta respecto a la lectura. Usted mencionaba que era Romanos, de La la carta, muchacha. ahora te paso voy a buscar la cita, la carta a los romanos. Unos segundos. Es la cuestión. El cosa. De muchacho. Romanos 8, 35, 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, y bueno, y sigue así San Pablo. Romanos 8, 35, 39. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a nuestra querida hermana Anita María por su exposición llena de sentido y de espiritualidad, llena de amor, de convicción y de pasión. Gracias, hermana, por
animarnos en la misión y por querer ser parte también de esta escuela de formación pastoral. Dios te bendiga a ti, a toda tu comunidad, cariños a las hermanas, las recordamos de verdad con mucho cariño y gratitud. Un aplauso, ¿les parece? Oh, gracias. Gracias a ustedes y yo les dije lo que he recibido lo comparto. Obviamente que la presencialidad es mucho mejor, pero dada que no, asumimos otra presencia que hace también que uno llegue. Y en algún momento ya nos daremos el abrazo merecido. Y comeré las ricas tortas, no sé qué comen ahí, que se los ve ahí todo masticando Sí. cosas buenas. Por lo menos los que están ahí, porque los que estamos en el Zoom miramos como pez en la pecera ahí. Miramos ahí nada. Eso se pierde en los que no están presentes. La presencialidad es Hace. importante. Así que bueno, bendecido, bendecida noche, bendecido descanso y bendecido inicio de esta etapa formativa. Así que gracias, Juliano, por la invitación y bueno, ahí nos iremos sumando para ir aportando lo que mejor pueda, ¿no? Exacto. Así que Muchas bueno, un gracias, hermana. abrazo entrañable ahí a todos. Y abrazos ahí a la familia Fontalva, que como hacen parte de la familia de la Agustina Misionera, entonces las conocemos, las queremos mucho y no sé si hay alguien más que no puedo distinguir, pero muchísimas gracias y a toda la comunidad, a los del Zoom, que también tuvieron la paciencia de estar y de escuchar. Muchísimas gracias, hermanos, hermanas. Que Dios me los bendiga y que tengan un buen descanso y un buen regreso a la casa, confiando Gracias. que Dios no nos abandona. A propósito del apellido Fontalva, ¿no? Habló la hermana Ana María acerca de nuestra hermana Agustina Misionera chilena, Verónica Fontalva, que está precisamente en Argelia como misionera y a veces nos visita en Chile. Hemos tenido la oportunidad de invitarla incluso a encuentros de pastoral juvenil y la hemos... ¿Ah? ¿No? Las veces que ha venido, yo le he llevado al campamento, digamos. Sí, hemos ido. Así estuvo en una Sí, formación, sí. exacto. Y una Sí, participación también desde el testimonio. ¿Mm? Entonces, muy agradecido siempre de nuestra hermana y a ella se refería la hermana Ana María, repito, cuando habló de Verónica Fontalva, que es una agustina misionera perteneciente a exacto, esta parroquia, su familia es de esta parroquia. ¿Mm? exactamente. Ujú. Muy bien. Concluyamos entonces, ¿les parece? Vamos a orar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por el inicio de nuestra escuela de formación pastoral. Te damos gracias por lo que has sembrado en nuestros corazones y en nuestras inteligencias, en nuestra mente, el deseo de buscarte para conocerte más y amarte más y así poder seguir. Te pedimos humildemente que nos sigas acompañando en el desarrollo de esta escuela. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. y que el Señor esté con Amén. ustedes. Y Y con con tu tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, hogares y enfermos, y permanezca para siempre. Amén. Próxima clase, si Dios quiere, el viernes 9 de mayo. Próxima clase. Ojalá presencial. Bendecida noche a todos y muchas gracias. Buenas noches. Saludos a los hermanos, Juliano. Saludo a las hermanas igual. Tu nombre, hermana, en tu nombre. Gracias. Sí. Oramos por la niña.